tal? Bona nit. Com estan? Quin dimecres, notícies d'estes són de les que ocorreixen poques voltes al llarg d'una temporada. És més, hi ha temporades on no es donen. Notícies com la d'avui. El València té nou director esportiu. Allò que, almenys des d'ací, des d'esta taula, ha estat reclamant-se al llarg de tant de temps, per fi s'ha fet realitat. I Jesús Vicente García Pitarch, l'home que dirigia els designis esportius l'any del doblet de Benítez, torna 12 anys després al València Club de Futbol. Així que hem preparat una taula especial per a la nit d'avui per a que tots vostès tinguen informació de primera mà i sense talls del que ha ocorregut en el dia d'avui. Ahir els advertíem que en el dia d'avui, dimecres, dia habitual d'informació i de pàdel, canviàvem un poc l'ordre perquè demà juga el València. Per tant, hem convocat a la 1 del migdia, així, per a gravar. Jo crec que cal ser clars i contar-nos les coses com són. A la 1 del migdia hem convocat així Carlos Egea, Juan Carlos Cebrià i Javi Domènech per a la nostra habitual tertúlia. Per supost, aquesta tertúlia passa a segon plànol, donada la notícia del dia, que és la contractació per part del València de Jesús García Pitarch. Així que este programa tindrà una durada més llarga de l'habitual, per tant l'habitual repetició de l'informatiu que va immediatament després a la taula vindrà una miqueta més tard, però anem a estar amb vostès al voltant d'una hora i mitja llarga. Per què? Perquè volem mostrar-los íntegrament la roda de premsa de presentació de García Pitarch. Avui no estava la presidenta Lai Hongsham, per tant ha sigut el conseller Kim Ko qui li ha donat la benvinguda al València Club de Futbol, a Suso, i després, ja dic, gravació sense conèixer esta notícia, sense dubte del dia i del que portem d'any en el València Club de Futbol, els oferirem la interessantíssima, habitual, gran tertúlia valencianista així en 11 Televisió. Així que, sense més dilació, prenguen bon lloc en el seu seient. És molt interessant el que conta Suso. La roda de premsa ha sigut fa apenas 5 hores en el camp de Mestalla i esta és la reacció, les primeres declaracions de Suso García Pitarch en el seu retorn al València Club de Futbol. Buenas tardes. Good afternoon. On behalf of the board, I would like to thank you all for coming this afternoon. On behalf of the board, I would like to introduce Suso. I'm sure that he's well known to all of you. He requires no introduction. He will be our new sporting director. En nom del Consell d'Administració, moltes gràcies a tots per assistir a aquesta roda de premsa i li agradaria presentar-vos, encara que a molts de vosaltres vos és conegut, a Suso García Pitarch i anunciar-lo com a nou director esportiu. Suso is very well known, so there's no need for me to go through the introduction. I shall now present Suso. Come, yours. No té lloc el presentar-lo perquè el conegueu tots i tots conegueu bé la seva trajectòria, així que és moment per a les preguntes de la premsa per a Suso. Així que quan vulgueu, demanem la mà, per favor, demanem la paraula a Àlex Navarro i anem poquet a poquet en ordre per a les preguntes. Vale, anem a començar. Àlex, vamos a empezar por ahí con Sergio Aspas, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Sergio Aspas del Mundo. Yo quería preguntarle que normalmente por estas fechas suele haber incorporaciones de jugadores cuando las cosas no salen bien. Que se rescate la figura de un director deportivo. ¿Qué hace un director deportivo para arreglar una situación que no está bien cuando el proyecto está iniciado? ¿Y cuáles son sus objetivos de cara a la próxima temporada? Es decir, ¿va a planificar la próxima temporada? ¿O qué se arregla ahora con la situación en la que está el Valencia? Y saber hasta qué temporada firma usted con el club. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Mr. Kim, por su presentación. Gracias, Damián. Y paso a contestarte, Sergio. Evidentemente, lo normal es presentar jugadores. Presentar directores deportivos es algo más excepcional,
Pero en este caso no lo es porque el Valencia no lo tenía. Y precisamente el Valencia es un club que históricamente siempre ha tenido grandísimos secretarios técnicos o directores deportivos y a los que todos podemos hacer referencia porque han hecho muy grande este club. Para mí, por tanto, es un orgullo estar aquí por segunda vez en este cargo, en circunstancias diferentes. Pero, bueno, en cualquier caso es incluso más emotivo que la primera, porque la primera vez ya estaba como director de la escuela en el club y para mí esta vez es un reto más importante y es mucho más emotivo que la vez anterior. En cuanto a cuál va a ser mi trabajo, pues el de cualquier director deportivo, con las mismas atribuciones y con las mismas funciones. En cuanto a si he de preparar los jugadores para la temporada que viene, por supuesto, es una de las obligaciones del director deportivo, en este caso participando con otros partes del club, como la parte del entrenador y como el fútbol base, como en este caso con Gary Neville y con Alexanco, para ir preparando lo que es no solo el futuro de febrero, ni de agosto, ni de septiembre, sino lo que es el futuro del club, ¿no? Suso, Rovira de VCF Ràdio, benvingut de nou al València. Jo volia preguntar-te per això, perquè acabes de dir que és un repte important. És un repte més ambiciós? Bueno, he de dir que l'anterior vegada que vaig estar, perdón, mejor en castellano tal vez, bueno, la primera vez en la que fui director deportivo, la realidad es que tengo que reconocer que el trabajo previo de Javier Subirach y el trabajo previo de Suso Martínez con Jaime Ortiz, con Pedro Cortés, con Manuel Llorente, con Paco Roig, con Ranieri, con Héctor Cooper y con Rafa Benítez, porque las plantillas no se hacen ni en 3 meses ni un año, las plantillas se conforman en varios años y en ellas participan diferentes entrenadores, a veces diferentes presidentes y diferentes directores deportivos. En aquella ocasión creo que fue fácil. Había un grandísimo entrenador, tuvimos la suerte de contar con los jugadores más importantes de nuestra historia, además con un grado de profesionalidad y de calidad y de implicación, una genética en ese vestuario increíble, ganadora, que hemos de recuperar. Así que he de reconocer que no fue demasiado complicado, simplemente había que no estropear nada. Si recordáis, pudimos tomar 6, 7 decisiones de salidas y 4 o 5 decisiones de entradas y pudimos alcanzar bueno, pues lo que ahora nos gustaría alcanzar a todos, ¿no? Que fue que el Valencia fuera el primer club clasificado en la liga internacional, esa liga virtual del mundo del fútbol, ¿no? Y además con los títulos. Así que he de reconocer que en aquella ocasión pues el reto era más cómodo, era confortable, conocía al club perfectamente porque además ya llevaba 2 años en el fútbol base compartiendo mucho tiempo con muchos exjugadores también. En aquella época estaba Manolo Gálvez, estaba Roberto Fernández, estaba Miguel Tendillo, estuvo Ricardo también un tiempo. Fue fácil. Ahora el reto es más complejo por un lado y más fácil por otro. Más complejo porque la situación del equipo ahora mismo no es la más deseable, pero yo creo que por primera vez mucho más sencillo para todos, porque por primera vez, visto el club desde fuera, hay una propiedad estable que ha considerado hacer una inversión que probablemente sea la mayor o de las mayores en el mundo del fútbol, y por primera vez podemos ver un club que no tiene los vaivenes que teníamos en la época a la que hacemos referencia, ¿no? Sin que eso quiera decir nada negativo de aquella época, todo lo contrario. Yo me siento hijo de aquella época y tengo una magnífica relación y un gran respeto por todos los consejeros de la época, pero también hay que reconocer que no dejábamos de tener siempre dificultades sociales y en el Consejo, algo que por primera vez ahora no ocurre. Y para un director deportivo, para un entrenador, incluso para los jugadores, eso es algo que debería fortalecernos y que debería entender que algo pueda ser más sencillo, ¿no? Hay que tomarlo por ese lado bueno y entender que debería ser tenemos que hacer todo lo posible para que sea más sencillo. Suso, aquí
Víctor Gómez para Plaza Deportiva. Lo primero, enhorabuena por el nombramiento. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, una que me surge a raíz de sus primeras respuestas. Ha dicho que va a planificar la próxima temporada junto con Gary Neville porque sabe que Gary Neville va a seguir. No sé si ha dicho que... Gary Neville es nuestro entrenador, tenemos que estar todos con él y con el resto de los jugadores, y no es el momento para analizar la continuidad o no del entrenador. Por supuesto que un entrenador, hasta que el día que deja de estar, participa en todas las decisiones del club, entre otras cosas porque el entrenador, cuando empieza la liga, es la persona más importante del club. Es quien ha de ser el líder, es quien ha de liderar cada una de las decisiones deportivas de día a día, de entrenamientos y de partidos, y eso es lo más importante en la liga. Así que, por supuesto, que hay que trabajar con él, por supuesto. Y, desde luego, si la pregunta va dirigida a susceptibilidades, dudas, Gary Neville es nuestro entrenador y punto. Y no es el momento de evaluar cualquier otra pregunta al respecto. La siguiente pregunta es, el anterior, usted ha dicho que el Valencia estaba sin director deportivo, el que se marchó fue porque se enteró de un fichaje por el Twitter de otro club. Mi pregunta es, ¿su independencia como director deportivo va a ser tal para tomar las decisiones en materia de fichajes y no encontrarse en una situación así? ¿Usted va a tener toda la... Mira, no hay ningún club en el que un director deportivo tenga el 100% de las atribuciones para tener una total independencia por encima de nadie. Eso no existe. Yo no lo he conocido y no conozco a ningún compañero de profesión que lo haya vivido, porque las decisiones de los clubes se toman convergiendo muchas opiniones, las de los entrenadores, las de los propios presidentes, las de los dueños si los hay, muchas veces incluso forzados por la presión mediática sobre jugadores o decisiones. Así que quien diga que tiene el 100% de responsabilidad o atribución no lo tiene. Otra cosa es qué pasó en esas circunstancias. No lo sé, lo desconozco. Vaya por delante mi mayor respeto y admiración hacia Rufete, que fue jugador mientras yo era director deportivo, que, por cierto, cuando yo fui director del Hércules, le llamé para ofrecerle el cargo de director deportivo del Hércules. Así que me parece que ha hecho un buen trabajo y me parece una persona fenomenal. No tengo nada más que decir al respecto de eso. Aquí. Sí. Y va a ir de cabo de las provincias. Me gustaría hacerle dos preguntas, una a cada uno. ¿Es posible? La rueda de prensa es de Suso Baidecabres. Pues entonces, solo a Suso. Me gustaría que me aclararas si realmente en la primera respuesta que has dado se puede intuir que el Valencia va a fichar a alguien en el mercado de invierno o que no va a fichar a nadie en el mercado de invierno. Yo acabo de llegar, acabo de bajar de un avión. Tenemos que valorar muchas cosas, pero la idea que he leído en los medios, o que os he leído estos días pasados, que tiene el entrenador, es la que tengo yo y la que comparte el 99% de la gente del fútbol. Los fichajes de enero sabéis que son complicados, que es a veces quitarle el problema a otro club, porque un club que no tiene un problema no se deshace de un jugador. Y no necesitamos problemas, necesitamos confiar en nuestro entrenador, confiar en nuestros jugadores y que se repita algo que yo he vivido muchas veces, incluso he vivido como oponente, y es que cuando vienes a Mestalla te asustas, porque la atmósfera de Mestalla tiene mucho que ver en que el equipo sea lo más fuerte posible. Y esa atmósfera pues la tenemos que recuperar, y no se recupera tampoco creando dudas cada vez sobre el rendimiento de unos o de otros y sobre el fichaje de unos nuevos. Los mejores jugadores son los que tenemos, son los que están ahora. Y esos jugadores tienen que salir al campo, seguro, con la responsabilidad que llevan esta camiseta, pero por supuesto creo con el apoyo de nuestra afición. Es indudable que con el apoyo es más fácil, sin el apoyo es muy difícil. Bueno, yo creo que sería muy atrevido por mi parte querer hacer un diagnóstico ahora de nada, ni tampoco es el momento. Mañana tenemos un partido, el domingo tendremos otro, independientemente además de que los diagnósticos es mejor hacerlos en privado que en público. Aparte de eso, lo que me convenció no fue solo la conversación con Peter Lim. A mí me han convencido muchas otras cosas a lo largo de este mes y unos días más en los que hemos estado hablando sobre la estructura, sobre la realidad del club ahora mismo, sobre los fichajes, sobre los jugadores. Y como podréis suponer, porque el fútbol tiene mucho sentido común y cualquiera de nosotros probablemente pensemos muy parecido o casi igual, pues hemos puesto sobre la mesa pues las mismas opiniones o muy parecidas a las que todos tenemos. Para eso no hay que hacer ningún diagnóstico ni decirlo, simplemente comentarlo donde toca, cada uno lo dice en el ámbito en el que lo tiene que decir y se queda ahí, ¿no?
pero sí que me ha convencido en este proceso, porque, como digo, no es solo haber estado con Peter Lim en Singapur estos días. Este proceso empieza con un acercamiento de la presidenta. Me llamó para hablar del Valencia, para conocerme, para saber qué pensaba del club. Y ahí empezó todo, ¿no? Quienes hayáis estado con la presidenta, y he visto en los últimos días que ha estado en la redacción de Las Provincias y en el Levante, bueno, pues quienes hayáis estado con ella, más allá de los tópicos que todos podamos tener al respecto, la realidad es que es una presidenta muy valiosa para nosotros, porque tiene mucha experiencia en el mundo de los negocios, porque está asumiendo la sensibilidad de lo que es el Valencia, y yo creo que eso nos lo está demostrando en muchos actos en los que demuestra esa sensibilidad. Y a partir de ahí empezó un poco, pues bueno, pues ese también enganche personal en alguien a quien no conoces. Los estereotipos normalmente no se corresponden con los personajes. Y ahí empezó un poco, empecé a pensar que, bueno, que sí, que efectivamente que podía ser. Me convencieron dos cosas más. Después de ese primer test seguimos conversando, hablando sobre muchas más cosas, y tuve una reunión con Mr. Kim y tuve una reunión con Gary, con el Mister, en los que me preguntaron con toda franqueza qué pensaba del equipo, de los jugadores, de la forma de jugar. Con toda franqueza y con toda rudeza les dije lo que pensaba de todas las situaciones. Y me gustó el talante, me gustó el encaje y me gustó mucho el entrenador. Antes de la reunión pensé que un jugador de fútbol que tiene un historial tan brillante, que ha jugado en la selección tantos partidos, que ha ganado tantos títulos, tiene que ser una persona competitiva, ganadora, trabajadora, responsable, tiene que tener muchas capacidades para haber hecho todo eso, sobre todo si uno no tiene, pues si uno no es Messi o Cristiano, o uno de estos jugadores que hacen muchos goles y que tienen físicos espectaculares. Ese futbolista que Gary ha sido, pues da pie a pensar, como dijo Mario el otro día en una entrevista, que tiene que tener nuestra confianza. Y a mí me ganó en sus apreciaciones muy parecidas a las que yo hice y que reflejaban un sentido común y un reconocimiento de determinados aspectos relevante. Ya después de eso, también hablamos de qué estructura o cómo pienso yo, cómo piensa él que ha de ser una estructura de un club. Eso me ayudó porque me ayudó a entender que él entendía que un club tiene que tener un director deportivo. Eso me sorprendió y seguimos avanzando. Ya lo siguiente fue seguir hablando con la presidenta y de ahí pues una invitación a compartir un tiempo con Peter Lim y otros consejeros del club que estaban presentes, a quien les expuse. Ellos tenían un conocimiento sorprendente y exhaustivo sobre mi carrera, sobre mi tiempo, sobre muchas cosas del Valencia que yo pensaba que tan atrás no hacía falta remontarse o que no podrían saber, y efectivamente las saben. Y el último momento fue ese, ¿no?, en el que Peter Lim me dijo lo que él quería del Valencia. Y lo que él quiere de Valencia es lo mismo que queremos todos los valencianistas, ¿no? Y eso pues identifica a alguien, nos tiene que identificar con alguien que acaba de llegar y que es uno de los nuestros y que es el máximo propietario del club y que es la persona que más dinero ha comprometido nunca en la historia de este club y que es el máximo accionista porque él ha decidido serlo, no tenía ninguna obligación, no ha nacido en Paterna, ni en Bétera, ni en Algemesí, no es empresario de esta ciudad, ni tiene negocios ni contratos con las administraciones de estas ciudades y, sin embargo, aquí está con la ilusión de que el Valencia sea uno de los 3, 4 primeros equipos de España, como lo es siempre, como lo ha sido, y uno de los 8 o 10 mejores equipos de Europa, que es la ilusión que tenemos todos. Què significa tornar a casa? Mira, moltes coses, no? Però, bueno, me serà fàcil retrocedir una miqueta y referirme a un reportaje del 90 aniversario de la historia del Valencia, en el que me preguntaven què significava per mi el València. Per mi, com a molts de vosaltres, el València és molt, però sobretot és en recordar-me de vindre tots els diumenges en mon pare a Mestalla. I això és el que ens dona força, no?, per estar sempre ahí.
haver vingut a Mestalla y haber visto a Juan, que siempre decía al descanso, tot pentinat, Juan, ¿te acuerdas? Decía impecablemente al descanso. Recordar a Fernando Barrachina, que desgraciadamente no está entre nosotros. I recordar tot el que el València mos ha aportat a tots. A tots mos ha aportat part de la infància i tots tenim el repte de que el València sigui el més gran. Ara estic mirant a Ricardo i al xufero, que hem estat, Fernando, que hem estat des de juvenils, a Ricardo, que hem estat en el vestidor patint molt també. I pensem tots el mateix, que tenim que estar junts, crec, per això estan ells així, supong, i que tenim que tirar endavant i eixir d'esta situació, i que contem en l'ajuda inestimable d'una persona que no tenim que recordar-se'n, que este club fa molt poc no ha anat no ha anat a una liquidació o no ha desaparegut perquè, en primer lloc, la Generalitat Valenciana ens va ajudar al València, però quan aquesta ajuda ja no se podia sostindre, la persona que ha aparegut ha sigut Peter Lim. La persona que fica els diners perquè la Fundació poguera pagar els seus deutes sigui Peter Lim. I la persona que ha donat un pas més, que probablement molts no esperàvem, jo no ho esperava i molts de vosaltres tampoc ho esperaríeu segurament, és que després de tot això haig que ha capitalitzat 100 milions d'euros més. A partir d'ahí, podem fer com moltes altres vegades, estar barallant-se o estar peleant o estar renyint o podem mirar cap endavant i intentar que tot això siga per tots la nostra felicitat o part de la nostra felicitat, com ha sigut sempre. Suso, Fran Guaita de la cadena SER, benvingut a casa. Molt bé, gràcies, Fran. En el último año, buena parte de las llegadas han tenido que ver con Jorge Méndez. ¿Qué se puede decir para la gente que piense, bueno, Suso también tiene que ver con Méndez? La llegada de Suso obedece también a un deseo de Méndez. Gracias. No puedo decir que en los 5 años que dejé el Atleti y he estado en el mercado me haya dado ninguna oferta a Jorge Méndez. Lo diría si fuera así, pero no es el caso. Podría decir que tengo una buena relación con él, porque es verdad, como la tengo con Manolo García Quilón, como la tengo con Petón, como la tengo con Margarita de Bahía, como la tengo con todos los agentes, porque es mi trabajo. Llevo 15 años haciendo este trabajo y una de mis obligaciones es intentar tener una relación cordial y amigable con los agentes, porque los agentes a los clubes nos ayudan en muchas ocasiones. Y no pasa de ahí. Si queremos rascar más y vemos la historia del Atlético de Madrid en los años en los que yo estuve ahí, pues Jorge probablemente fuera uno de los agentes que menos operaciones hizo. Y afortunadamente para mí, para el Atlético, me puedo vanagloriar de que esas operaciones fueron todas muy valiosas para el Atlético de Madrid. Fueron las de Thiago, que fue libre, todavía está jugando, cedido por la Juventus 2 años. Fueron las de Diego Costa, que costó 1,5 millones, y fíjate por cuánto se vendió. Fueron las de Miranda, que vino libre del San Paulo y se ha vendido por no sé cuántos millones. Fueron las de Simao, que costó 18 millones y que antes no lo pudo firmar el Valencia, no lo pudo firmar el Liverpool, y nosotros tuvimos que pagar 18 millones de euros porque era una época en la que nadie creía en el Atlético y teníamos que pagar más para que los clubes nos quisieran venir a jugar y para que los jugadores aceptaran ir a un club que no competía en Europa desde hacía 9 años. También fue Silvio y no sé si alguno más, probablemente. Quiero decir que ahí está el pasado, se puede ver y se puede tirar de hemeroteca y saber todas las operaciones que yo he hecho con Jorge Méndez. Han sido esas que creo que han sido muy valiosas para el Atlético de Madrid y que han ayudado mucho a que el Atlético de Madrid esté como está ahora. Yo cuando llegué al Atlético de Madrid, el día de mi presentación, dije una cosa que me querían matar todos allí. Y ese día dije, cuando me dijeron, bueno, usted viene del Valencia, ¿qué es comparable o qué diría usted a los aficionados del Atlético de Madrid? Solo se me ocurrió decir lo que pensaba, porque quienes me conocéis sabéis que suelo ser frontal y digo siempre lo que pienso. Les dije que, bueno, que no estábamos en la mejor posición y que el ejemplo era el Valencia. A partir de ahí me querían matar, ya gané más amigos entre los ultras, como entenderéis. Bueno, pues eso es lo que pasó. Esas son las relaciones que yo he tenido con Jorge y a quien aprecio, me parece un grandísimo profesional, a quien respeto como a todos los demás, pero yo si estoy aquí es por Lei Jun, que es quien me contactó, que es quien me dio la oportunidad de explicarle cómo veía yo el club y que es quien me ha atendido, me ha dado la mano, me ha hecho una propuesta y me ha convencido para estar aquí. Yo no he recibido una llamada ni he hablado con Jorge Méndez desde hace aproximadamente, pues no sé si tal vez 5 o 6 meses.
donde le vi un día en Dubái porque me ofreció un entrenador que tenía, que en ese momento había dejado de estar en Al-Wassal, que era José Peseiro, y me lo ofreció para el club en el que yo estava. Desde ese día nada más. Hola, Suso, buenas. Salvo Buenas. Folgado per a la 97.7 Ràdio. M'agradaria saber si pots contar-nos alguna cosa respecte a la renovació de Fegulí, si saps com està aquesta situació i si vas a ser tu ja qui immediatament te poses a treballar en aquest assumpte. I una altra cosa molt ràpida, si dins de les teues funcions també està la de ser en qualsevol moment portaveu del club. Gràcies. Bueno, jo seré totes les vegades portaveu que Damià requerisca que siga, perquè el cap de comunicació és ell. I com sempre he fet, me dirigiré a vosaltres quan ell ho crega convenient. Siga per lo que siga, això és una decisió d'ell. Ell és un company de treball i així l'entenc i jo estaré a la disposició d'ell sempre que ell ho necessite. Independentment d'això, a mi com a tots ens agradaria que continuï Fegulí. Jo crec que Fegulí les últimes 2 temporades ha sigut un valor segur i pot ser que potser el que l'equip no estiga tan bé, en tantes lesions com ha tingut, també és l'ausència de Fegulí. Però sí que et diré que no hi ha ningú jugador que no jugui a un no vol, o bé no tinga contrat, com en aquest cas, o encara que el tinga, perquè un jugador en contrat, si se'n vol anar, acaba anant-se. Així que jo espere que l'efecte que ell haurà notat així de l'afició valencianista, el respecte de tots i la valoració que tots tenim, l'ajude a convèncer-lo per a que se queden nosaltres. Això és el que jo espere i el que desitge, com crec que desitgem la majoria. Hola Suso, buenas tardes. Buenas Alberto tardes. Santamaría de Sillas Goli de la 99.9, bienvenido de nuevo a casa. 2 preguntas, la primera sobre su figura, si va a venir acompañada de un equipo de trabajo, si va a rodearse de su gente, y la segunda pregunta, ¿qué objetivos se tiene que marcar el Valencia bajo su punto de vista hoy como director deportivo de aquí y hasta el final de la temporada? Gracias. Bueno, yo no me voy a rodear de mi gente, porque la gente no es de uno, la gente es del club. Tenemos a veces el tic de decir este lo fichó este lo fichó este. No, a nadie ficha a nadie, lo ficha el Valencia Club de Fútbol. Los técnicos del Valencia son del Valencia Club de Fútbol. Las personas que trabajan en el Valencia son del Valencia Club de Fútbol. No tienen una etiqueta, no son de este o del otro, del anterior o del que venga. No lo son, de verdad. Por supuesto que hay que crear una estructura deportiva, que en este caso no la hay, y yo he propuesto y he admitido, Lei Jun, que seleccione 3 o 4 personas para crear esa estructura. Intentaré que sean profesionales que conozcan la casa, que tengan un pasado valencianista, en la medida en que eso sea posible, y estaré muy contento, como hice cuando fui director de la escuela o como hice cuando fui director del primer equipo, de que esas personas pues hayan compartido vestuarios conmigo o hayan compartido este estadio o hayan compartido los vestuarios de Paterna, sean los primeros del Pozo o los siguientes o los últimos, me da igual, pero eso es lo que tendremos que hacer, no hoy ni mañana, en las siguientes semanas, porque ese proceso de selección pues no es tampoco sencillo y porque me gustaría que acertásemos en la mayor parte de todas las decisiones que tomemos. ¿Cuál era la siguiente? ¿Has hecho 2? Mira, el objetivo es muy sencillo, es estar entre los mejores porque hemos estado siempre ahí. Ahora mismo, que yo diga hoy cuál es el objetivo, pues es una temeridad. El objetivo es ganar mañana en Granada y asegurar estar en la Copa, y el objetivo es que llegue el domingo y ganarle al Rayo. Y luego el lunes hablaremos del siguiente. Y en eso pues hay que acordarse de otros entrenadores y de otros clubes que con eso de pensar partido a partido pues les está yendo muy bien. Si ya estamos pensando en cuál es el propósito y cuál es el objetivo, y si fallamos un partido ya es un fracaso, pues hombre, lo entiendo, porque yo también he estado ahí y he estado oyendo la radio el domingo y cuando eres aficionado pues a lo mejor dices cosas que si alguien las oye dirá, bueno, vaya director, bueno, pues porque todos nos exaltamos, pero la realidad es que cuando estás aquí tienes que ver la situación con prudencia, y la prudencia nos dice que lo más importante hoy es el partido de mañana. Aquí, Chema de Sport You del Taller Deportivo. En una de tus primeras respuestas has echado de menos ese carácter ganador que tenía aquella plantilla de 2003-2004. Perdón, no he dicho eso. Si puedes escuchar, he dicho que hemos de recuperar
la genética ganadora del Exactamente. vestuario que ganó esos títulos. Eso no quiere decir que la de los jugadores actuales o no sea suficiente o no sea una genética ganadora. He dicho que tenemos que recuperar esa genética ganadora. ¿Y cómo se recupera esa genética Esa ganadora? genética ganadora significaba que viniera el jugador que viniera, había ya un grupo de jugadores que le aleccionaban y le enseñaban lo que es la camiseta, lo que es jugar aquí, lo importante que tiene que ser. Y eso sí que es algo que hemos de formar. Tenemos un equipo muy joven y eso es muy positivo para una cosa y un poco menos para otra. Es muy positivo porque tiene una capacidad de crecimiento muy grande, es muy positivo porque son jugadores jóvenes que podremos disfrutar tiempo, pero a la vez esa inexperiencia cuando las cosas no van bien, es una losa, es difícil. Y para eso, en los vestuarios en los que esa genética, esos jugadores veteranos te arropan y te ayudan, pues es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que he querido decir. Si alguien ha entendido lo contrario o me he expresado mal, espero esta vez haberlo rectificado y haberlo puntualizado mejor. Hola, Suso. Rafa Villarejo de la COPE. Bienvenido. Gracias. Te iba a preguntar por los objetivos que te ha preguntado el compañero y como ya has contestado con el partido a partido, voy a ser más osado y voy a ir un poco más allá. Acabas de venir de hablar con el propietario del club, con Peter Lim. Me gustaría saber si él, en este trayecto de temporada, también tiene marcados sus objetivos. Es decir, si, por ejemplo, prioriza más la vía Copa del Rey, Europa League, antes de la Liga. Si habéis hablado de eso, si ese es un objetivo del propietario. Bueno, de eso hablamos, de eso y muchas cosas más, pero una de las cosas que yo le transmití también precisamente es que uno de los objetivos del fútbol más sencillos de acometer y que mejor resultados da es pensar en el siguiente partido. Y eso es así, y es que es tan sencillo, Rafa, como entender lo que es así. Porque toda la energía hoy tiene que estar en el partido de mañana, en ningún otro más. Por supuesto que todas las competiciones abiertas hay que intentar ganarlas, por supuesto que sí. La mejor temporada de la historia del Valencia no fue la de ganar la de jugar la final de la Champions. Jugamos 2 consecutivas en París y en Milán. No fue esa. Fue la que ganamos la Liga y ganamos la Copa de la UEFA. Y nos dio a todos mucha felicidad irnos a Göteborg y volver de Göteborg, ir desde el aeropuerto al centro de la ciudad con la ciudad colapsada. Así que, obviamente, la responsabilidad es el primer partido que haya y una parte de la responsabilidad es no obviar ni abandonar ninguna competición en la que el club esté. Hola, Suso. Ignacio. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Le quería preguntar, ha dicho usted que igual hay un cambio en el sentido de que el proyecto de Meriton está basándose en contratar a jóvenes jugadores y quizá, bueno, me gustaría que profundizara por ahí. Y luego quería saber qué Valencia le gustaría ver a usted y entiendo también por lo que ha dicho que Gary Neville o la idea de fútbol de Gary Neville se ajusta a la que tiene usted. Gracias. Empiezo por el final. Yo creo que un director deportivo, y nunca me habréis visto dar una opinión sobre una alineación, nunca, ni sobre una forma de jugar, nunca, y tampoco sobre una alineación u otra, nunca he hecho ninguna valoración de ese estilo, porque creo que el director deportivo no está para eso. Para eso está el entrenador. Y el director deportivo, lo que sí que, de acuerdo con el entrenador y las posibilidades económicas del club, es intenta que el entrenador tenga 22 o 24 recursos utilizables con las mejores variantes y con las mejores capacidades posibles. Pero quien decide cómo juega y con quiénes juega, eso siempre ha sido así, siempre ha sido sagrado y eso es una decisión del entrenador. Yo lo que estoy de acuerdo con el entrenador es en la valoración que me hizo de los jugadores de la plantilla, de las necesidades y de cómo él ve al equipo. En eso estoy de acuerdo. ¿Cómo juego quiera jugar? Decida lo que decida, yo estaré con él y le apoyaré siempre, como he hecho antes. Vamos con las últimas preguntas ya. Aquí, Suso, al final. Aquí al final. Espera. Al modelo deportivo de Meriton, que viene fichando gente joven, respecto a lo que ha dicho usted, ¿va a cambiar un poco esa política con su llegada? El modelo de Meriton es que el Valencia gane, que el Valencia nos haga felices a todos y esa será su propia felicidad. Y ese es el mejor modelo que podemos buscar.
que busque jugadores más o menos jóvenes. Pues será una decisión que tomaremos a partir de ahora, en tener un balance entre jugadores más o menos expertos y que los jugadores jóvenes tengan un clima fácil o asequible para poder crecer mejor más pronto. Pero bueno, yo creo que si un equipo va bien, tener jugadores jóvenes es una energía muy grande y es una alegría muy grande para todos también. Así que yo no descartaría ni una cosa ni la contraria, no por la tarea o el proyecto de Meriton, sino por las opiniones que tengamos los que compartamos esas decisiones. Que vamos a ser el director del fútbol base, Aleixandro, con todos los técnicos que tiene ahí, que tiene muchos para dar opiniones y hay que escuchar a todo el mundo. La de la dirección deportiva, en este caso, bajo mi responsabilidad, cuando pueda tener esos 3 o 4 compañeros de trabajo con los que poder hablar y discutir de las cosas. Y esos 2 grupos, más el grupo de entrenador y sus colaboradores, pues tomar las decisiones conjuntamente. Si tú me preguntas hace 15 años qué pensaba, pues igual pensaba un poco distinto, porque yo me creía que medía 1,90 m y que tenías que tener superpoderes. Si me preguntas hoy, yo creo que hay que hablar mucho, hay que perder mucho el tiempo en el buen sentido, convenciéndonos todos de que tomamos una decisión adecuada y hay que escuchar a todo el mundo. Y eso es conveniente siempre. Aquí al final, Dani Meroño en directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Bienvenido, y me han robado casi todas las preguntas, ya las han hecho, pero quería preguntarle si le ha sorprendido que el Valencia no tuviera una estructura deportiva como tal, si le ha sorprendido, y luego también, con respecto a los jóvenes, a la cantera, si cree que va a haber algún cambio, alguna modificación, si cree que hay algo que corregir de esta última etapa con Aleixandro. Bueno, respecto a que no haya tenido estructura, no sea exacto, sí tiene una estructura, tiene un entrenador y tiene otros exjugadores, técnicos, colaboradores que tienen relación con el entrenador, que obviamente analizan necesidades y proponen jugadores. Sí que la ha tenido. Lo que no la ha tenido como la hemos tenido siempre en el Valencia, que es una estructura doblada entre lo que es el cuerpo técnico y una secretaría técnica relevante. ¿Por qué es así? Porque en el Valencia siempre ha habido una estructura técnica muy relevante, desde Pasieguito, desde Buqué, desde Roberto Gil, siempre ha sido una estructura muy potente, muy fuerte y que ha tomado decisiones muy buenas, ¿no? Y eso sí que, conociendo nuestra historia, pues me había llamado la atención, pero sí ha tenido técnicos que han dado opinión y sí ha tenido técnicos que han manifestado su interés o su desinterés en jugadores, por supuesto que la han tenido. En cuanto a cambios en el fútbol base, no es sencillo hacer un equipo en el primer equipo, cuesta 2, 3, 4 años. Si miras otros clubes que hayan tenido un éxito, tienes que ver el éxito 3 o 4 años antes, porque como digo, las plantillas no se construyen en una temporada por mucho dinero que tengas. Si bien si tienes dinero debería ser más fácil. Pero si eso es así, imagínate en el fútbol base. El fútbol base necesita mucho más tiempo, porque la selección de niños, la de cuidarlos y la de formarlos, además de selectiva, es de mucha educación deportiva y no solo deportiva. Y eso requiere más tiempo. Entonces, si alguien piensa que debe haber un cambio en el fútbol base, se equivoca, porque hay que darle tiempo a Aleixandro, a sus ideas y a sus colaboradores para que desarrollen su trabajo. Y habrá tiempo para formular opiniones, pero Alex acaba de llegar. Entonces yo creo que al revés, tenemos que abrirle, yo por lo menos le abro las puertas de mi despacho, le tiendo la mano, colaboraré con él en todo lo que pueda, porque el éxito suyo es el éxito de la cantera y el éxito de todos los entrenadores que hay en la cantera, que la cantera no es un director, que la cantera tiene su grupo de scouts, que tiene un montón de entrenadores, de preparadores físicos, de delegados, y eso es muy importante, por 2 aspectos, por lo que representa en Valencia Paterna, que es mucho, y 2, porque además de lo que representa deportiva y socialmente, porque siempre nos ha aportado jugadores y porque además existe la idea en la casa de que va a haber, como hemos visto ya la aparición de 3 o 4 jugadores que van a ser jugadores sin ninguna duda. Tienen que tener la oportunidad, pero lo van a ser. Hola Suso, Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva, bienvenido de nuevo a Valencia. Quería preguntar, ha hablado usted de esa conversación que tuvo con el entrenador, con Gary Neville, de que ambos coincidieron en el análisis de la plantilla o en las carencias que tenía la plantilla. ¿Podría decir qué cree que le falta a usted a esta plantilla, en el análisis externo que ha hecho, qué cree que necesita esta plantilla o qué cree que se podría mejorar?
No es que no tenga respuesta, la tengo, pero vas a entender que no la comparta. Entiéndelo, porque en el primer día de trabajo dar una opinión pública sobre aspectos privados no sería correcto. Yo creo que todos los jugadores, incluso aquellos que no estén rindiendo bien, siempre tienen la oportunidad de reivindicarse a sí mismo. Y no se reivindican solo en un partido, se empiezan empezando cada uno de los entrenamientos y haciéndolo mejor. Y todos tienen la oportunidad de hacerlo, y muchos lo hacen. Si me preguntas o nos preguntas o preguntamos la opinión de Joao Cancelo, por poner un ejemplo, hace 3 meses, pues la mayor parte de nosotros, me pongo yo también, podríamos haber dicho una cosa. Recientemente pues nos ha dejado o habrá dejado en dudas a quienes pensaran a lo mejor en un sentido o en otro, ¿no? Quiero decir que los jugadores jóvenes tienen esa capacidad de sorpresa y de explotar. Es decir, te voy a poner otro ejemplo de la casa. Paco Alcácer vino aquí y no jugó en el Getafe, es que no jugó nunca. No, yo lo pedí cedido a sus agentes, a Juan Homs le pedí si me lo podían dejar donde estaba. Y me dijeron, no cuentan con él, pero no lo quieren dejar salir. Y está en la selección, ha sido un jugador muy importante, va a ser un jugador muy importante, y en muy poco tiempo ha tenido un desarrollo muy grande, como lo tuvo Bernat, como lo ha tenido Gallá, porque eso es lo importante que te pueden dar los jugadores jóvenes y la sorpresa agradable que puedes tener. Así que, dentro de que hagamos una valoración actual de rendimiento, que eso sí que lo hacemos, pero nunca hay que descartar que hay determinados jugadores que tienen un potencial que a lo mejor desarrollan un poco más tarde. Vamos con las 3 últimas, perdona, Paco Polit, Pablo y Andreu, y ya está. Paco Polit de sportbase.es, de Diario de Mestalla. Te acaba de preguntar, Dani, respecto a la cantera, precisamente. No sé si has estado también pendiente estos años que has estado fuera del club de la evolución de los equipos, de las canteras y demás, de los canteranos. No sé si viste también en Navidad la participación del equipo sub-12 del Valencia también. Quería preguntarte sobre la relación con Alessanco, la trayectoria que tienes con él, a nivel personal, a nivel profesional. ¿Cómo va a ser esa colaboración con Alessanco? Porque, claro, acabas de aterrizar. ¿Cómo quieres que sea esa relación? Espero que cambie, porque solo me daba patadas, pero aparte de eso, espero que sea buena, porque la gente de fútbol, sin desmerecer a quienes no tienen un pasado futbolístico, nos relacionamos muy bien y muy fácil, ¿no? Y espero que sea muy buena, seguro que lo va a ser, seguro que él quiere lo mejor para la escuela, para el Valencia, y en ese aspecto pues yo lo considero uno más. No podría hacer lo contrario, porque a los clubes a los que yo he ido sin haber sido futbolista o habiendo sido futbolista o director deportivo de un club rival, me han tratado muy bien. Sería injusto, inoportuno que yo, por una procedencia, por un lugar de nacimiento o por lo que sea, yo descalificara a alguien, y más todavía sin conocerlo, o sea que no es el caso. Yo tengo un respeto absoluto por él y por todos los que forman su organización, y de mi parte y de la parte de las personas que trabajen conmigo cuando estén, van a tener todo el apoyo como tiene que ser. La segunda cuestión era respecto a tu nombramiento. Ha habido ciertas sorpresas, ¿verdad? Durante mucho tiempo se ha estado hablando de la necesidad de un director deportivo. Hoy ha cambiado mucho todo desde la última vez que estuviste aquí, trabajando en el club. También ya podemos ver opiniones de la gente al instante, a través de redes sociales y demás. ¿En qué ha cambiado Suso estos años que ha pasado fuera del club? Porque, claro, la gente tiene la referencia de tu anterior etapa. ¿En qué has evolucionado? ¿Qué has experimentado? Bueno, de la anterior etapa casi mejor no hablar, porque parece que solo eran sofás o lámparas o lo que fuera. Entonces, claro, es que nos podemos remontar a muchas cosas. Yo a la que me remonto es a la que fueron resultados deportivos magníficos. Me remonto a que todo el mundo daba por hecho que había una relación con el técnico, que cuando él se fue lo aclaró perfectamente, con quién tenía los problemas, de dónde venían y por qué. Y precisamente no estaba yo en ninguna de esas quinielas, pero es verdad que muchas veces uno tiene que pues estar callado, no decir, esperar, y el tiempo pone las cosas en su sitio. Pero eso, respecto a esa controversia que siempre flota en el aire, yo mantengo una relación extraordinaria con Rafa y con su agente, con Manolo, y eso respecto a ese punto en el que sí también me han dicho que había, bueno, pues es normal, ¿no?, que las redes, que además las mueve gente muy joven y que es activa y proactiva, pues han incidido en eso, ¿no? También han incidido en otras cosas, pero bueno, algunas fuera de tono. ¿En qué he cambiado yo? En tener mucha más experiencia. Ojalá
Cuando he subido he visto a algunos excompañeros, o que ahora vuelven a ser compañeros, les he dicho, ¿quién quitara 10 kilos de peso y 10 años de vida, ¿no? Y volviéramos al 2002, o 2003 o al 2004, no, tenemos todos más kilos y más años. Para unas cosas será bueno, para otras será malo. Yo tengo más experiencia, he pasado por muchas situaciones difíciles, en algunos clubes muy difíciles, casi imposibles, como el Hércules y el Zaragoza, en las que no he sido director deportivo, he sido presidente y he sido director general. Y creo que eso me ha dado también una visión que como director deportivo a veces no ves. Como director deportivo tú ves jugadores, quieres comprar jugadores todos los días y vas pidiendo dinero siempre a los financieros o al presidente o al consejero delegado para que los saque donde sea. Cuando ya has estado en más áreas ves los 360 grados de la situación y entiendes muchas cosas, entiendes muchas más cosas. Espero que la experiencia pues, sirva para que las decisiones sean en su mayor proporción acertadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Medrano, de Deportes 4. Se lo pregunto por alusiones en esta última respuesta. Sí. ¿Con usted y como usted podría también vivir una segunda etapa algún día en el Valencia Rafa Benítez? Vaya por delante, como he dicho, que comparto la pancarta, la compartimos todo. Rafa nos dio los 2 o 3 mejores años de nuestra vida, las que tenemos nosotros. Igual más años atrás hay otros recuerdos, ¿no? Pero las generaciones próximas, eso es lo que tenemos presente. Pero hoy el presente es Gary Neville. Él es nuestro entrenador, él es mi entrenador y 1000 por 1 con él, con todo lo que haya y con todo lo que pase, porque es nuestro entrenador. Punto, nada más. Última pregunta, Andreu. Hola, Suso. Aquí, Andreu Alberola de Superdeporte, bienvenido. A mí me gustaría saber cuál es su prioridad más inmediata, qué es lo primero que va a hacer ahora que ha aterrizado, si nos lo puede contar. Bueno, conocer el club, conocer a mis compañeros, conocer sus nombres, empezar a hablar con otras partes del club sobre que me aporten sus ideas, sobre otras personas que puedan formar parte de la Secretaría Técnica. No lo sé, si el club ha hablado con alguna otra persona más, no me importaría incorporar a cualquier persona que sea valiosa, que tenga experiencia y que nos pueda ayudar. Y si no la tiene, que tenga tanta ilusión como la que tengo yo ahora mismo. Entonces, eso lo haremos en los próximos días o en las próximas semanas. ¿Está? Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer la foto dándose la mano los dos. Thank you very much. Thank you very much. Aquestes són les declaracions de García Pitarch, la seva roda de premsa sencera conclosa en aquest xoc de mans entre Quim Coó, representant de Meriton Holdings, del València Club de Futbol en la sala de premsa de Mestalla, i l'entrenador de la Pobla, ara nou director esportiu del València. Així que, com els comentava a l'inici de la taula, abans de que coneguérem aquesta notícia, vaja, jo diria que mentre estava produint-se aquesta notícia, així en este plató de la taula en 11TV havíem convocat la nostra gran tertúlia valencianista, molt interessant, com sempre, com cada setmana, i que els oferim d'immediat. La taula ja saben que tornarà demà, edició especial, Granada-València, el partit de la Copa, i així estarem a les 10:30 de la nit. Que disfruten de la nostra tertúlia.